Ok, ya habíamos visto, ya pasamos por la época de los Tanaim, que luego termina con el último de los Tanaim, era Rabbi Rabbenu Akadosh, que era muy amigo del César, que habíamos dijimos Marco Aurelio, no Marco, o sea, Marco Aurelio. Después de ahí empieza la época de los Emoraim, que dura prácticamente hasta el año 500, que habíamos dicho que en el año 499 se escribe todo, se termina de escribir el Talmud. Ahí termina la época de los Emoraim. Luego viene una época pequeña, como de 100 años, un poco menos, de Saboraim, que eran la Sebará, los que explicaban lo que es la Sebará, explicaban todo lo que era el Talmud. Y después empieza la época de los Geonim, habíamos dicho a partir del año 600, empieza la época de los Geonim, y fue lo que hablamos un poco la semana pasada con Bostenai, el Gaón Bostenai, toda una historia que pasó, que de ahí, que incluso querían matar a todos los descendientes de David Amelech, que resulta que un Gaón, uno había sobrevivido, y hasta ahí después empieza toda la época de los Geonim, que incluso, como dijimos, a partir de ahí hay como un árbol genealógico, lo habíamos visto, que hoy en día tienen de descendencia de David Amelech, principalmente familia Dayan y otras familias. Bueno, nos quedamos entonces en la época de los Geonim. Estamos hablando todavía antes de que lleguen a España, todavía sí había Yehudim, como dijimos siempre, después de la destrucción del Bet HaMikdash, había judíos en España, había judíos, como dijimos, en Arabia Saudita, que también sufrieron mucho con Mahoma, había también en Roma, en Italia, todo esto había, pero el principal remanente del pueblo de Israel, ¿dónde estaba? En Babilonia, que era lo que hoy en día es Irak, más que era un imperio muy grande, porque Babilonia en ese momento era todo el imperio babilónico, que era Irak, Irán, toda esa parte, pero esencialmente son de Irak, lo que es Babel. En el año, y ahora vamos a empezar un poco con la época de los Geonim, pero para entender un poco y por el orden cronológico, para ir en el orden, de acuerdo al orden cronológico, en el año 711, ¿se acuerdan que habíamos hablado que había unos reyes, que en el viaje hasta los soñamos, que se llamaban los visigodos, ¿sí? Entonces, estos reyes visigodos eran muy malos, eran muy crueles contra el pueblo judío, ¿sí? Habían puesto muchas restricciones, no los dejaban rezar, muchas cosas que ya lo habíamos visto, no podían tener esclavos judíos, entonces no podían trabajar, era muy, muy difícil. Entonces, estos reyes habían sido muy crueles con el pueblo judío, y había muchos judíos, muchos Yehudim en España, en toda España. Entonces, llega el año 711 y vienen los árabes que vienen de África y cruzan el estrecho de Gibraltar, ¿sí? A la orden, con la orden del un general musulmán de origen judío que se llamaba Tariq ibn Ziyad, y él cruza con su ejército el estrecho de Gibraltar. Acá pueden ver, para tener una idea, cómo es el estrecho de Gibraltar, ¿sí? Esto es África y acá es España. Entonces, de aquí a aquí hasta se ve, con un día claro se ve de un lado al otro, ¿sí? Aquí está Gibraltar, entonces de aquí a aquí cruzan. Aquí lo vemos un poco mejor, ¿sí? Acá vemos cómo está. Este es el estrecho de Gibraltar. Vean, acá está Gibraltar y aquí está África. Por acá, esto se llama el estrecho de Gibraltar, ¿sí? Y entonces, de acá, esto da hacia el océano, y esto es el mar Mediterráneo que desemboca y termina en Eretz Israel. Acá lo pueden ver un poco mejor también, ¿sí? Cómo es, y es un punto estratégico. Entonces ellos atacan por acá, los árabes, y entran a Gibraltar, y ahí, por eso se llama hoy en día Gibraltar, porque era Gebel Tariq, el monte de Tariq. Entonces, con el tiempo se fue mutando el nombre, Gebel Tariq, y quedó Gibraltar. ¿Sí? Incluso Tariq era un musulmán, pero originalmente de origen judío acá. Y ellos entran a Gibraltar, acá lo pueden ver bien, hay la roca, por la roca, acá todo en fuerte, entran por acá y por aquí, incluso acá nos paramos para hacer una verajá, porque es el único lugar que en el mundo, porque hay una alajá que dice
dice, Arroet Hayam Gadol, Mebarej, Baruch Shasat Hayam Gadol. El que ve el mar, así dice en la Gemara, el que ve el mar grande, le llama Gadol, tiene que ser una braja. La pregunta es, ¿a qué se refirió con el mar Gadol? ¿Se refiere al Mediterráneo, que está a orillas de Eretz Israel, o se refiere al océano? Entonces, cuando hay duda, cuando hay safek, no se dice con Shem Malchut, se dice Baruch Sheasá, no se dice Baruch Atah Hashem. Pero el que se para exactamente aquí, acá, entonces acá se juntan los dos mares, entonces ahí ya no hay safek, ya no hay duda, entonces ahí es el único lugar en el mundo que se puede decir Berajá, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Oseh Hayam Gadol. Entonces es el único lugar. Bueno, acá, incluso acá pueden ver cómo entran, o sea, esto es Gibraltar, acá está la roca, y por acá entran los árabes y empiezan a dominar desde el sur, todo lo que es Andalucía, siguen por Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, van subiendo, siguen incluso hasta Toledo, Guadalajara, y empiezan prácticamente, los árabes empiezan a dominar y cae los visigodos, el imperio visigodo que era tan cruel con el pueblo de Israel, caen. Ahora, ¿qué pasa? Todos los Yehudim que vivían en España y estaban tan presionados y estaban tan perseguidos por los visigodos, y ahora entran los árabes, imagínense cómo van a recibir al pueblo árabe, que empieza, porque no había problemas, sí había habido problemas con Muhammad, con Mahoma en su momento, pero después en la época de Omar les abrió Jerusalén, los dejó que participen en Jerusalén, entonces les abrieron las puertas. Entonces imagínense ahora los judíos cómo van a recibir. Claro, lo reciben con brazos abiertos, porque ya era algo insoportable estar bajo el reino visigodo, que ahí se termina el reino visigodo. Entonces los judíos, a los árabes, cuando llegan a todo lo que es la península ibérica, no saben hablar español, son muy ignorantes, entonces tampoco son administradores. Entonces los judíos que ya estaban ahí, los ponen, como saben hablar árabe, porque los judíos también sabían hablar árabe, porque venían también de Babel, que también se hablaba árabe, entonces los ponen como administradores reales, y resulta que todos los califas y todos los emires árabes, ellos tienen en su palacio consejeros, y ponen administradores, médicos, y los ponen a todos los judíos. Y no solamente eso, llaman a poblar, porque muchos lugares estaban despoblados, que muchos cristianos se escaparon hacia el norte, entonces quedaron en muchos lugares despoblados. Por lo tanto, llaman a los judíos para que empiecen a poblar los lugares, y por eso en España se llena de Yehudim por todas las ciudades, hasta los pueblos más recónditos hay judíos, hay Yehudim en todo lo que es España. ¿Por qué? Porque les sirven a los árabes, había unidad entre ellos, había paz. Entonces los ponen prácticamente a los judíos que sean todos los administradores. Y así empieza desde el año 711 la dominación musulmana en toda España, que luego a partir, vamos a ver, del año 1000, 1100 en diferentes ciudades van cayendo una tras otra, hasta que el último bastión árabe cae en Granada en el año 1492, y ahí se dicta la expulsión de los judíos. O sea, prácticamente desde el año 711 hasta 1492, que ya iban quedando menos lugares, pero el último lugar, el último bastión árabe, entonces ahí se termina toda la historia de los árabes en España. Hoy en día parece que quiere volver a regresar, pero estamos hablando de lo que era en el tiempo de antes. Vamos a seguir. Entonces, volvemos ahora un poco a lo que eran los Geonim en Babel. En Babel, resulta que en el año 750 se inicia un movimiento enemigo del Talmud. Era el movimiento carraíta. Los carraím, vamos a ver, vamos a ver una salahot incluso, si se consideran judíos o no. Entonces, resulta que hay un Resh Galuta, porque acuérdense que siempre había un Gaón, el Gaón y el Resh Galuta. El Gaón era el Talmid Jajam más grande. El Resh Galuta, la palabra lo dice, Resh Galuta, el Rosh del Galut, el Rosh de la diáspora, era el representante judío, tenía que ser también un rabino, ante el poder, ante el gobierno. Entonces estaban los dos, pero el Gaón era la autoridad máxima en religión, en la Salahot y en todo. Entonces, el Resh Galuta, que se llamaba Shelomo, muere sin dejar descendencia, más que 2 sobrinos. Tenía 2 sobrinos, eran los únicos descendientes de este Resh Galuta, no del Gaón, del Resh Galuta, pero el Resh Galuta tenía también mucho poder, porque él era, es más, tenía todo el poder. Le daban también a los Yehudim, en muchos lugares, le daban poder de
también hasta de si tiene que hacer un din Torah y si tiene que mandarlo a la cárcel o si tiene que matarlo, ¿sí? Aunque no se llegaba a eso, tenían poder. O sea, él tenía los dayanim, los juzgados, en ese momento le daban autonomía. Entonces, resulta que tenía dos sobrinos. Uno de los sobrinos, que era el sobrino más grande, que debería haber heredado el puesto de Resh Galuta, se llamaba Anán. Resulta que este Anán, los Jajamim, los Geonim de la época, no tenían mucho, o sea, no tenían mucha fe en él, porque dudaban de él por su carácter, y por lo tanto no fue tomado en cuenta, y tomaron en cuenta a su hermano menor. Entonces Anán decía, no, a mí me toca ser Resh Galuta, yo soy el que ahora, ustedes me están quitando de Resh Galuta, por lo tanto, él se declaró a sí mismo, se autodeclaró, yo soy el Resh Galuta. Yo soy el Rosh, el dirigente del pueblo judío. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Anán ben David. Ahora vamos a hablar de él. Entonces, las autoridades musulmanas, que ya habían confirmado la reelección de Resh Galuta, el hermano, o sea, porque ellos se basaban también en los Jajamim, entonces, como este se sublevó y se autodominó Resh Galuta, lo encarcelaron por rebelarse. Entonces, acuérdense, a este Anán lo encarcelan por rebelarse contra la autoridad. Entonces, incluso tenía esperando la ejecución a muerte, lo iban a matar. Pero él alega que él no era un miembro empieza a convencer a los árabes que él era un miembro de una secta judía disidente. O sea, no es de la secta judía normal, es una secta judía nueva, y él convence al califa para que lo libere. Y al final pudo escaparse de Babel hacia Israel y se fue a Eretz Israel. Pero no se quedó ahí sin hacer nada, sino que ahí formó un nuevo movimiento a Eretz Israel, y empieza con nuevos adeptos, empieza a formar un nuevo movimiento que se llamó Karraíta, los Karraim, la misma palabra, ahora vamos a explicar de dónde viene, y él decía que era una resurrección de los Sedoquim, saduceos. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado en la época de los Macabim, que estaban los seuseos? Los seuseos eran los que no creían en la palabra de los Jajamim, solamente tenían la Torá. Todo lo que está escrito en la Torá es válido, todo lo que dicen los Jajamim no es válido, y ellos empezaron, incluso después tenían poder, incluso empezaron a dominar, y ahí también muchos se hicieron contra habíamos dicho en ese momento que estaban los esenios, los fariseos, que eran los religiosos, los esenios, que eran estos, y a los ameares. Entonces, estos esenios, acuérdense, que venían de Sadoc y Baitos. ¿Quién era Sadoc y Baitos? Esto empieza de antes, nada más lo habíamos estudiado para dar un recordatorio. Había un rab muy importante de la época de la Mishnah, se llamaba Antignos Ish Soho. En la época en Pirkei Avot lo trae. Él le dijo así, una vez tenía a todos sus alumnos, les dijo, Alti yu ka'abadim ameshameshim et arab almenat lekabbel peras. Ustedes no tienen que ser como esclavos que sirven a su patrón, pero esperando el sueldo o esperando el premio. No, ustedes con Dios no tienen que estar haciendo las cosas esperando premio. Yo voy a hacer esta misbah para tener premio. Voy a hacer esto para tener olam haba. No, ustedes tienen que hacerlo por amor a Dios. Aunque les dijo, aunque no haya olam haba, ustedes tienen que hacer esta misbah. Pero él le quiso dar a entender que todo lo tiene que hacer por amor, no por merecer o por esperar un premio. Pero ellos no entendieron así. Dijeron, ¿quiere decir que no hay olam haba? ¿Quiere decir que no hay sahar? ¿Que entonces no hay pago? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo hacemos? Se apartaron completamente de la Torá, Sadoc y Baitos, y empezaron a decir que toda la palabra de los Jajamim es por interés personal, no sirve para nada, vamos a tomar solamente la Torá Shevichtav. Había dos Torás, Torá Shevichtav y Torá Shebe'al Peh, y ellos toman solamente la Torá Shevichtav, la Torá escrita, y hacen a partir de ahí una nueva religión, que se llamaba los Sedoquim, y ahí salió mucho, tuvo momentos de auge, después termina con todo eso, cuando se destruye el Bet HaMikdash y se tienen que ir a la diáspora, ya se olvidaron de todo eso. Y este vino ahora y empieza, dice, voy a resucitar a ese movimiento de los Sedoquim, porque él estaba enojado con los Geonim, que lo hicieron de un lado. Dijeron, estos son Jajamim, la Torah Shebe'al Peh, no sirve, es Torah oral, nosotros vamos a tomar solamente la Torah escrita, y por lo tanto empieza una nueva religión con nuevos adeptos. Por lo tanto, se llaman
los Karraim. Karraim viene de la palabra Mikra. Mikra en la Torah es la Torah escrita. Se llama la Torah escrita se llama Mikra. La otra se llama Be'al Peh. Entonces, por eso Mikra viene de Karraim, viene de Mikra. Ellos solamente se adhieren a la Torah escrita. ¿Qué es la Torah escrita? Nada más para tener una idea. La Torah escrita dice: Lo tevashel gedi b'haleb imo. No puedes cocinar, ¿sí?, a un borreguito con la leche de la madre. Bueno, yo no voy a cocinar un borreguito junto con la leche de la madre, pero comer carne y leche no hay ningún problema. Todo lo que está escrito en la Torah es: no puedes cocinar un borreguito con la leche de la mamá. Entonces se adhieren estrictamente a la Torah. Por ejemplo, la Torah dice con respecto al tefilim: Uxartam leota liadeja, te lo vas a amarrar en tu mano. Liadeja, esto es la mano. Beayule totafot beneneja, y van a ser frente a tus ojos. Entonces yo pongo el tefilim ahí, está frente a mis ojos, y mientras lo estoy viendo cumplo con la misma de tefilim, o lo tengo en mi mano. Eso es lo que está escrito en la Torah. Vinieron los Jajamim, para eso está la Torah Be'al Peh, para explicar a qué se refiere la Torah. La misma Torah te dijo: Lota surmina davar ayer agidu lejayamim musmol. La Torah te dijo: de los que te dicen Jajamim, no te puedes apartar ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, la misma Torah te está diciendo: hazle caso a los Jajamim. Pero ellos dicen que no, y solamente toman literalmente como está escrito en la Torah. Vamos a ver que hay muchas cosas que salen que no las hicieron, y hay cosas que hacen mucho más jumbrá. Por ejemplo, la Torah dice que Lote Bashel, está prohibido el fuego, ¿sí?, en Beyom HaShabbat. Lote Bashel Beyom Shabbat, no se puede cocinar en Yom Shabbat, no puedes prender fuego, ¿sí?, no puedes prender fuego en Shabbat. Nosotros, ¿qué hacemos? Como no se puede prender fuego en Shabbat y queremos comer la comida caliente, entonces la cocinamos delante del Shabbat y le prendemos el fuego y se va manteniendo el fuego en Shabbat. Ellos dicen que no. La Torah dice: no puedes prender fuego en Shabbat. No le busques ni de antes ni después. Por lo tanto, no hay fuego en Shabbat. Y por lo tanto, si tienes que comer comida en Shabbat, la tienes que comer fría, porque no se puede prender fuego en Shabbat. O sea, ellos toman literalmente. Entonces ahora salió lejumbrá, salió peor. No puedes encender la luz en Shabbat. No importa, yo la enciendo de antes de Shabbat. No, pero la luz es fuego y tú estás teniendo fuego, entonces tienes que estar a oscuras. Y no puedes ni siquiera prender. Antes no había luz eléctrica, pero había en todos los Betagnesiot había lámparas de aceite. Ese aceite prendía. No puedes, tienes que estar a oscuras. ¿Por qué? Porque estás prendiendo fuego en Shabbat. No, pero yo no lo prendí en Shabbat, lo prendí antes. No, la Torah dice: no puedes prender fuego en Shabbat. Entonces sale ahora lejumbrá, sale mucho más estricto. Entonces hay cosas que hicieron y empezaron esta secta. Él empieza a formar una secta y mucha gente lo empieza a seguir. Al principio este movimiento ganó grande, ¿sí?, tuvo gran cantidad de seguidores, pero ya con el tiempo fue perdiendo mucho popularidad, aunque hoy en día siguen todavía. Ahora les voy a explicar dónde. Bueno, sin embargo, este movimiento carraíta ha tenido una longevidad rememorable, remarcable, algo impresionante. ¿Cómo puede ser de tanto tiempo que siguen todavía habiendo carraítas en el mundo? Por ejemplo, es más, y es muy parecido, van a ver que es muy parecido. Ahora, justo es el tema. Nada más para que vean, porque en Jerusalén, en el Roba Yehudí, hay comunidades carraítas. Acá lo pueden ver. No se sientan en el suelo, no se sientan en las sillas, se sientan en el suelo, ¿sí? Tienen su Betagneset, tienen su tefilá, tienen su rezo, Pero ahí tiene luz. No es Shabbat. No es Shabbat. Vamos, eso vamos a hablar. Acá los pueden ver también cómo están rezando algunos de los carraítas. Acá los pueden ver también cómo rezan. No tienen tefilim, porque no usan tefilim, ¿sí? Incluso hay una ciudad en Lituania, que es una ciudad que se llama Trakai, una ciudad muy bonita, que en esa ciudad incluso están las casas de los carraítas, ahí viven, ¿sí? Tienen sus casas. Y vean la particularidad de todas estas casas, a ver si se dan cuenta. ¿Qué tienen de particular? Todas tienen 3 ventanas. ¿Por qué tienen 3 ventanas? Vean todos. Este es el Betagneset. La sinagoga, que ellos llaman, ¿sí? Betagneset. Sí, pasamos por ahí. Había un lago muy grande, un lago precioso, un castillo, sí, pasamos ahí. Ok, acá lo pueden ver. Todos tienen 3 ventanas. Acá lo pueden ver por dentro. ¿Sí? Es muy parecido a un Betagneset hoy en día, y no solamente en Trakai, sino que en muchos lugares en Lituania, sino que también en Jerusalén. Acá vean este Bet Tefilá y Karel Ejol Amim,
Y acá pueden ver que dice, bueno, acá vamos a ver, sinagoga carraíta en Jerusalén. Ahora vamos a explicar. Acá lo pueden ver también, cómo es un Betagneset de carraítas, ¿sí? ¿Por qué las tres ventanas? Ellos dicen que hay tres ventanas que son para recordar. Una ventana es por Hashem, por Dios. Una ventana es por Anán ben David, que fue el fundador. Y otra ventana es por la familia carraíta. O sea, para que se consideren todos dentro de la familia. Por eso todos tienen tres ventanas que ponen en todas las cosas los carraítas. Van a ver, como mostramos antes, las casas, acá en Tracay, que viven las familias carraítas. No ponen mezuzá. No ponen mezuzá tampoco. ¿Por qué? Porque la Torah dice, Uchtabtam, al mezuzot, beteja, ubishareja. Vas a escribir en las puertas de tu casa, no vas a poner una mezuzá. Entonces escriben ahí Shema Israel, pero no ponen mezuzá, porque solamente la Torah literalmente dice, Uchtabtam, al mezuzot. Vas a escribir sobre el marco. Entonces ellos que escriben sobre el marco, Shema Israel, pero no ponen toda una mezuzá, porque no lo dice la Torah. Eso lo explicaron así los hajamim. El problema es, me voy a adelantar mucho más en el tiempo. Resulta que cuando llegan los alemanes, en el año 1940, ¿sí? o 1941, que empiezan a llegar, cuando llegan a Lituania, resulta que van con los judíos al gueto y empiezan a decir quiénes son judíos. Entonces empiezan a preguntar si los que están en Tracay, si son judíos o no, porque los alemanes no sabían mucho, no sabían bien si verdaderamente eran judíos o no, porque hacían cosas como judíos, cosas que no. Entonces, primero le preguntaron cuando llegan a Tracay, llegan al pueblo este, donde están los carraítas, entonces empezaron a decir si son judíos. Digo, nosotros no somos judíos, pero los judíos están allá, en el gueto. Cuando van al gueto, les preguntan si los carraítas son judíos, y los Yehudim del gueto dicen, no, ellos no son judíos, para defenderlos. O sea, los Yehudim los defendieron. En cambio, los carraítas dijeron, no, ellos sí son judíos, nosotros no. O sea, salió algo y se llevaron. Los carraítas no mataron a los carraítas. Incluso los carraítas, muchos estaban en el gobierno, muchos estaban dentro de los soldados alemanes, nazis. O sea, se enrolaron en el ejército nazi muchos carraítas. Entonces no tomó Hitler a los carraítas. No hacen Brit Milá. Porque hay algunos que sí, algunos que no, porque ese Brit Milá solamente era algo que le ordenaron a Abraham Avinu para que se haga el Brit Milá y a Isaac, pero no todo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con este movimiento? No sé por qué se graba. Entonces, incluso como dijimos, actualmente en Israel hay una comunidad de todo este movimiento carraíta. Ahora, la halajá, ya que estamos en el tema, preguntan, el Rabo Ovadia Yosef, es un libro de Rabo Ovadia Yosef, y preguntan acá, si venían a Carraim y Mefshar le atiram la boba Kael. Si hoy en día viene algún muchacho o alguna muchacha y se quieren casar con una muchacha yudí, o al revés, una muchacha yudí se quiere casar con un carraíta, si se le permiten casarse, o si después de tantos años ya se mezclaron, ya son goim. Aparte también hay un din de que quizás la boda fue boda, y después si se divorció, el get no sirvió para nada, se casó con otra, salieron mamzerim. Entonces es un problema hoy en día, si vienen, como hay muchos, ¿sí? Estamos hablando que hoy en día hay 25.000 carraítas en el mundo. O sea, no es nada despreciable. ¿Los carraítas se mezclan con goyim? No, bueno, a eso vamos. Entonces acá preguntan si se puede o no. Es una pregunta que analiza el Rabo Ovadia Yosef durante casi 6-7 hojas. ¿Sí? Imagínense todo más de 7 hojas. Les voy a leer el final. El final dice, Amuram Mekol, se entiende de todo esto que analizamos, Sheyesh Makom Rab le Karevet HaKarraim. Hay mucho espacio, ¿sí? Muchos motivos para acercar a la Torah a los Karraim. Uleatir laem lisabat Israel, y casarse, permitirles casarse con una Bat Israel. Leahal Kabarat Dibrea Jabrut, después de que ellos acepten cumplir con la Torah. Beanajón, Lishloach Otan Tejilá, primero es bueno mandarlos, enviarlos, el Talmid Jajam Irei Shamayim, que vayan a aprender, que tengan una drajá, que les enseñen con un Talmid Irei Shamayim, Lilmot et Ikarei Alajot, que estudien las alajot, las bases, que gon, por ejemplo, Shabbat, porque ellos Shabbat cumplen demasiado, ¿no? O sea, como dijimos, lo de la luz y el fuego, pero no cumplen las fiestas. ¿Por qué no cumplen las fiestas? Hanukkah, ni que se diga. Hanukkah ni existe en ellos. Purim ni existe, porque todo es de Rabbanam. Tisha B'Av
no existe tampoco en ellos. Solamente existe, el único ayuno que existe es Kippur, porque es de la Torá. Todos los demás ayunos no hay. No solamente eso, tienen un problema grande, Pesaj lo festejan. Pero ellos dijeron que todo esto que Hillel hizo el calendario judío, eran los jajamim, y por lo tanto volvieron al sistema precario, de que ellos hacían de acuerdo a la luna, de ahí veían cuándo caía el calendario, cuándo caía Pesaj. Quiere decir que Pesaj lo festejaban en otra época, no exactamente en el día. Por lo tanto, comían jamés en Pesaj, ¿sí? Y también Sukkot era otra época, más o menos caía por ahí, pero no era la misma época. Entonces, tenían Abon Karet, muchas veces. Otro problema que tenían, ellos no iban a la Tevilá, ¿sí? Porque en la Torá no está escrito que la mujer va a la Tevilá. Se sabe de los jajamín que es de la Torá, pero no dice en la Torá, la mujer tiene que ir. Entonces ellos no van a la Tevilá. Entonces todos los hijos nunca fueron a ninguna Tevilá, toda la gente tampoco van a, nunca han cumplido la misma de Mikve. Entonces dice el Jajam Ovadia acá, que hay que enseñarle que con Shabbat, Uifrat Pesach, más Pesach, porque ellos hacían Pesach en otra época, Bekipur, Bejeni Yanea Kashrut, porque tampoco tenían una shejitá, sí, esos hacen shejitá, sí, pues la Torah dice, pero diferente, ¿no? Como lo hacemos nosotros. Betaharat HaMishpachá, porque nunca cumplían Taharat HaMishpachá. Gamet HaBajur, también hay que enseñarle al Bajur, Betabajurá, Sheomdim Linaseh, que se quieren casar unos con otros, o sea, un carraíta con un yehudí, que decir para que sepan el Aderech que tienen que ir. Se le permite que vayan, antes de que se haga bien Yehudi, que vayan a un Betagneset para que empiece a aprender, que de ese Targil Benosjet Tefilateno, para que vaya aprendiendo un poco el Nosaj, el texto de la Tefilá, Beit Hasek Betorah Beirat Shamayim, Beraka Harkach, y después, y Kablu le asió, se le permite que se casen, y ya Bat Israel, Leahar Kabalat Haburá, cuando ya se, Beashem Baraj, Yair Eneno Betorat Kedoshah Amen, o sea, había muchos jajamín que no estaban de acuerdo, hay muchos jajamín que dicen que no, que son goim. Prácticamente hay que reconvertirlos antes de casarse con ellos. Bueno, según el Rao Ovadia, ni siquiera convertirlos, ¿sí? Pero muchos jajamín dicen que hay que hacer un giur lejumbrá, por si acaso que le hagan, si era goy, si no, de todas maneras. Su sangre Sí, es de nosotros. sí, Son sí, judíos de nosotros. sí. Muchos de los españoles hoy en día, el DNA es judío, pero no quiere decir que sean judíos. Ahorita estábamos en Córdoba, salíamos del hotel, íbamos a cruzar a la judería, y justo yo le estaba explicando que mucho, casi el 50% tiene sangre judía de mezcla de los españoles. Bueno, y salimos justo de ahí, saliendo en la puerta del hotel, viene una señora y me empieza a mirar, y acá hay testigos, y se pone feliz, y me dice, estoy feliz de ver un judío, nunca me imaginé, estoy feliz. Digo, ¿por qué? Me dice, porque le voy a explicar. Me dice, yo soy cristiana, ahorita estoy yendo a la iglesia, pero en mi familia todavía conservamos una menorá que tenemos, la vez pasada hicimos una mudanza, nos mudamos, tuvimos que llevarnos la menorá, y yo me acuerdo como mi mamá y mi abuelita encendían las velas todos los viernes y todo no sé qué, pero yo no, yo justo ahorita ya me voy a la misa, ya me estoy yendo, estaba bien vestida y no sé qué, pero me alegra, siempre quise ver un yudí, siempre quise ver un judío, y qué bueno que lo veo. Y ahí se me pegó hablando 10 minutos hasta que vino Isaacson y dijo, no señora, la verdad nos tenemos que ir ya, por favor, pero la señora estaba hable, emocionada de que vio. Sí, exactamente, pero no quiere decir, hay muchas mezclas, no quiere decir que todavía son judíos. ¿Con quién se casan? Solamente con Los caraí nunca se mezclaron, se casan entre ellos, siempre se casaban entre ellos, pero quizás en tantos años pudo haber una mezcla. Por eso, entonces nosotros tenemos hazaká. Las últimas generaciones han cambiado con toda la modernidad y con todas las cosas, pero hasta ahora, dice, yo me acuerdo, me dice, mi mamá encendía y hasta tenemos varios objetos que conservamos todavía desde hace 500 años, por eso estoy feliz, y no paraba de hablar. Y la gente estaba esperando, ya nos teníamos que ir. Algo impresionante. La guía también, en el viaje anterior. También, sí, claro, sí, muchos, exactamente. También. Bueno. ¿Cuántos caraítas hay? 25.000, se calcula que hay 25.000 en Israel, en Lituania, hay en Bulgaria, en Hungría, hay muchos lugares, en todas las partes, y tienen su betagneset, todo, y tienen sus minagim, como dijimos, sus costumbres y todo. Acá pueden ver un betagneset aparentemente normal, común y corriente. Mientras, estamos hablando de todo esto era en Babel. Pero ¿qué pasaba en Israel? ¿Había Yehudim en Israel? Ya había sido destruido el Bet HaMikdash en el año 70, todos se fueron a la diáspora. Todos se fueron a la diáspora. Habíamos dicho que quedaron algunos Yehudim, incluso hasta la época de Hillel, en el año 400, que hizo el calendario. Había Jajamín todavía, ahí se fue también que se había hecho el Talmud Yerushalmi, porque mientras en Babel
en el año 500 terminan de escribir, 499, terminan de escribir el Talmud Babli, también en Israel se había escrito un Talmud Yerushalmi, lo había escrito Rabbi Yohanan, pero después no lo completó. Entonces, todos se fueron, pero en Israel había Yudim, aunque estaban bajo el imperio bizantino y después bajo el imperio de los musulmanes, pero había Yudim y había Jajamim, no tan conocidos. La mayoría, como dijimos, la mayoría de la judería mundial residía en Babilonia, ¿sí? Pero durante toda la época de los Geonim, una pequeña comunidad aún existía en Eretz Israel, no en Jerusalén, no en Jerusalén, sino en Tiberia. Habían todavía una comunidad. De hecho, Tiberia se había hecho famoso por sus eruditos, había jajamín grandes, son conocidos como los Masortim, los masoretas en español, o los Masortim. ¿Quiénes eran los Masortim? A ver si alguna vez escucharon todo esto. En la Torá, ustedes pueden ver en la Torá que no hay puntuación, ¿sí? La Torá está escrita sin puntuación. Incluso, son consonantes, vocales no hay en la Torá. Las vocales son pataj, kamaz, sheva, todo eso son lo que le dan la forma. Pero la Torá, vean la Torá, como está escrito, pueden ver en un tikkun sofrim, sin letra. Incluso tampoco tienen ta'amim. ¿Saben lo que son los ta'amim? Ta'amim es como se va, sí, exactamente, como son los dikdukim de la Torá, cómo se van los ta'amim, que es la entonación musical, cómo se va cantando. Y tampoco en la Torá hay sof pasuk, que son los puntitos. Entonces tú lees la Torá y puedes leer todo seguido. Si no sabes, si no la estudiaste previamente, la vas a leer toda mal. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos? Todo eso fue entregado oralmente. Moshe, cuando Akash Baruj Hu entrega la Torá a Moshe, y Moshe al pueblo de Israel entrega la Torá escrita, y todo fue oralmente, donde se paraba cada pasuk, cuántos pesukim hay, dónde termina cada pasuk, dónde termina cada perek, ¿sí? Cómo se entona la entonación musical, porque también todo eso depende de cómo se lea. Entonces, todo eso fue entregado oralmente, pero con el tiempo y con todas las diásporas se fue perdiendo todo eso. Entonces vinieron unos jajamín muy grandes, que todo eso estaba a punto de perderse. Vienen unos jajamín que se llaman los Masortim y empiezan a poner todos los ta'amim y todos los sopasuk, donde termina, ¿sí? Y todas las vocales que son la kamaz, sheva, todas las vocales, y empiezan a poner lo que hoy en día agarramos un sidur y leemos y sabemos leer. ¿Por qué? Porque están todas las vocales, están todas esas puntuaciones. ¿Quiénes las hicieron? Las hicieron los Masortim. Ellos prácticamente ya estaba casi todo olvidado. Estamos hablando en el año, por los años 600, 700, 800, más o menos antes de que Babel se deshaga. Pero no era el principal Yahadut, el principal judaísmo estaba en Babel. Pero también en Israel había un remanente pequeño de Yehudim que también eran Talmidei Jajamim. Les voy a explicar más o menos para entender una idea. El más famoso de los Masortim, que nosotros nos guiamos todos sobre hoy en día la puntuación, fue Rab Aharon Ben Asher. Eran de la familia Ben Asher. Él fue el más famoso de todos los Masortim. De los códices, se llaman los códices de la Torá. Y él hizo un códice de la Torá, fue muy famoso, que incluso el Rambam, el Maimónides, se basó mucho para su salahot de referente a cómo se escribe un Sefer Torá. ¿De dónde se basó? De Aharon Ben Asher. Este escribió un códice que se llamó Keter, que luego ese Keter pasó por Aram Sobak. Y luego ese Keter estuvo muchos años protegido por la comunidad Halevi de Aram Sobak, hasta que después hubo incendios y lograron salvar algunos pedazos de ese Keter que están en el Museo de Israel en Israel, el famoso Keter Aram Sobak. ¿Quién lo escribió? Este Masorti, Aharon Ben Asher, Rab Aharon Ben Asher, porque el Keter Aram Sobak está todo con puntitos y con ta'amim, o sea, ahí sí tiene toda la puntuación. Y el Rambam, cuando iba a escribir la Salahot, para cómo se escribe la Salahot Sofrut, cómo se escribe un Sefer Torah, se basa. Él fue a Aram Sobak, cuando se fue a Egipto, el Rambam más adelante, pasó por Aram Sobak y él copió mucho y aprendió mucho de la Salahot de ahí, de cómo se escribe un Sefer Torah y cómo se tiene que escribir un Sefer Torah. ¿De dónde aprendieron? De los Masortim. Estos Masortim eran los que vivían en Eretz Israel, como dijimos, el principal era Rab Aharon Ben Asher, pero había otro Rab que
se llamaba Ben Naftali, de la familia Ben Naftali, y discutieron mucho, cientos de discusiones de cómo era la puntuación, cómo eran los ta'amim. Normalmente, hoy en día, todas las halajot la tomamos de Rab Aarón Ben Asher. Pero hay una halajá muy importante, que es una pronunciación. Todo esto son, bueno, esto que ven acá es el Keter Aran Soba, ¿sí? ¿Ven cómo está todo? Acá sí, no es kasher para leer un Sefer Torah, pero acá pueden ver de lo que rescataron del Keter Aran Soba, cómo todo trae puntuación, ¿sí? Acá lo ven un poco mejor y acá todavía lo ven mucho mejor, ¿sí? Como toda esta puntuación, el Sefer Torah no trae puntuación, toda esta puntuación y los ta'amim que ven acá, ¿sí? Obvio, todo era escrito a mano, pues no había todavía imprenta, todo era de acuerdo a, este es el código, el Keter Aran Soba, que de acá se guió mucho. Por ejemplo, nosotros había una discusión muy grande, siempre tomamos la halajá como Rab Aarón Ben Asher, pero hay una halajá muy importante que no la tomamos como él, sino como la tomamos como el otro Rab, que se llama Ben Naftali. Por ejemplo, ¿cómo leen acá? Esta palabra, ¿qué dice acá? Isahar. Pero, ¿cuántas sim'al hay? Dos. Entonces, aparentemente, ¿cómo se tendría que leer? Isahar. Si yo agarro a un niño y le digo, a ver, léeme qué dice acá. Isahar. El hijo de Jacob Avinu se llamaba Isahar. Pero nosotros, ¿cómo decimos? Isahar. Entonces, ¿por qué dice Isahar? Entonces, esta era una discusión. Según el Rab Aarón Ben Asher, que todas las halajot prácticamente la tomamos como él, decía que hay que leer Isahar. Según el otro Rab Ben Naftali, decía no, se lee Isahar. Y al final la halajá quedó, una de las pocas halajot que quedó como el otro Rab, es esta, que nosotros decimos Isahar, no Isahar. El Rab que tomamos todas las halajot decía que no se dice Isahar. Esos son los ta'amim que dijimos. Aparte de la letra, esto que vemos acá, todos son los ta'amim, como son las músicas del Sefer Torah. La entonación, cuando está leyendo el Baal Koré, sí, tiene música, o sea, no es todo lo mismo, o sea, hay música para todo esto era lo que, así no está escrito un Sefer Torah, esto es un Humash. Entonces, todo esto fue lo que explicaron los hajamim, estos, los masortim, que ellos pusieron todos los signos de puntuación para que la gente lo tenga, no para leer el Sefer Torah, sino para leer los Humashim y todas esas cosas. Eso fueron, ¿quién fue? Los masortim. Aunque después el 25% fue del manuscrito, solamente quedó el 25%, todo lo demás de Keter Aran Soba se destruyó, pero de ahí se basó mucho el Rambam y todavía se conserva en el Museo de Israel. Hubo también en el año 920, ya que hablamos de los hajamim que estaban en Israel, surgió una controversia que prácticamente amenazó con acabar con el judaísmo. Dentro de los propios judíos. Había un dirigente en el año 920, el dirigente de la comunidad judía de Eretz Israel, como repetimos, no había una comunidad grande, pero había un remanente del pueblo de Israel que vivía en Israel, la mayoría vivían en Babel. Otros vivían en Roma, en todo el imperio romano, otros vivían en España, como dijimos, pero había un remanente en Eretz Israel. El rabino se llamaba Rab Aarón Ben Meir, que de acuerdo a sus cálculos, él hizo unos cálculos técnicos en el calendario hebreo y dice que en el año 921, que era el año 4681, ese día Pesaj iba a caer domingo, según sus cálculos. Pero la opinión... Pesaj, en el año 921, él hizo un cálculo de que Pesaj iba a caer domingo. 921, 4681. Entonces, resulta que los hajamim de Babel y de todos lados decían que no, que está equivocado. Pesaj caía un martes, no un domingo. Pero él decía que no. Y no solamente él decía, él se basa en un pasaje del Talmud, que ahí dice que con respecto al calendario, la autoridad es la de Eretz Israel. Entonces decía, yo soy la autoridad, yo vivo en Israel, y para las demás cosas nos guiamos de Babel. Pero para la autoridad, con respecto al calendario, dice la Gemara en el Talmud que hay que guiarse de acuerdo a los hajamim de Israel, no de acuerdo a los hajamim de Babel. Por lo tanto, me tienen que hacer caso, y este año Pesaj va a caer domingo, según un cálculo. Pero... por lo tanto, él les avisó a todos los judíos que vivían en Eretz Israel que el Pesaj hagan el domingo. ¿Cuál es la diferencia si es domingo o martes? No hay ningún problema. No, el que hace el domingo va a terminar 2 días antes y va a comer hametz en Pesaj, si es que verdaderamente Pesaj va a caer martes. Había una controversia tan grande. Esta lamentable controversia duró
durante 2 años, hasta que se dieron cuenta que la unión del pueblo judío estaba en peligro, porque la gente ya empezó muchos a hacer así, otros a hacer así, y cuando ya empiezan cada uno a hacer las diferentes cosas, luego al final se hace un desastre y vienen todas las controversias. Por lo tanto, hasta que llegó Rab Saadia Gaón, que era uno de los Talmidei Jajamim, uno de los Geonim más grandes, era el líder de los judíos de Babilonia. Todos los Geonim de Babilonia habían nacido en Babel. Él no, él había nacido en Egipto. Fue el único Gaón que nació en otro lado, en Egipto. Gaón, Rab Saadia Gaón. Muchas de las alajot hoy en día nos guiamos por él. Y él mandó a decir y trajo pruebas contundentes de que Rabbi Aarón Ben Meir estaba equivocado. Y mucha gente ya lo siguió, o sea, ya se guiaban, era una autoridad. Al final toda esta cuestión al fin desapareció y ya nunca hubo más controversia a partir de lo que dictaminó el Rab Saadia Gaón. Era una controversia muy grande que duró 2 años, que unos hacían Rab Saadia Gaón, y él demostró con pruebas contundentes que al final pasó, los de Israel no tenían razón, y Baruch Hashem en 2 años se terminó toda esa contundencia. Resulta que también, hablando del orden cronológico, nomás una cosa chiquita que es muy importante, hacia el año 800 aparece un vendedor ambulante, aparece en Babel, un vendedor ambulante, morenito, decía que se llamaba Eldad Adaní, que venía de la tribu de Dan, que estaban perdidos ahí en el África, y él se escapó y llegó a Babel, y decía que venía de la tribu de Dan, era un Talmid Jajam también. Él contó que en África había un reino judío independiente, porque eso era muy importante, porque ya tenían casi 800 años que el pueblo de Israel no tenía tierra. Entonces que aparezca uno y dice, sí, hay un remanente en África, que ahí tenemos un rey, un pueblo independiente, tenemos todo. Y más antes, porque los cristianos siempre culpaban a los judíos, y eso hasta hoy en día, como dicen, el judío errante. Bueno, a partir de 1948 ya no lo pueden decir, pero hasta esa época decían el judío errante, por el abón de lo que le hicieron a su Dios. Entonces, siempre le decían el judío errante, pero si ahora encontramos un lugar, entonces ya toda esa teoría la tiran abajo, porque ya no es errante, ya tenemos. Y eso era lo que más adelante Colón, también era la intención de él. Cuando los expulsan a los judíos de España, entonces él dice, él pensaba que había un reino de los 10 Shevatim, y fue a buscar a las Indias, a donde estaba ese reino, para instalarlos ahí y que no digan ya que es el judío errante. Pues vamos a ver después, un poco más adelante. Eldad Adaní empezó a enseñar ciertas alajot inauditas, tales como el shohet, por ejemplo, el matarife, si no dice la verajá, se olvidó, la shejitá igual es kasher. Pero él decía que si no dice la verajá, o si es menos de 18 años, o si, por ejemplo, lo hace sin kipá, sin la cabeza cubierta, la shejitá es taref. La alajá no, la alajá es que se puede, o sea, no lejatjila, pero bediabat, si lo hizo sin la cabeza cubierta, akol kesherim la shejitá, todos son kesherim para hacer shejitá, que la hagan bien, siempre y cuando que la hagan bien. Entonces empezó a cambiar ciertas alajot, los jajamim no estaban de acuerdo, y empezaron a ver que esto era un problema, y al final unos jajamim lo consideraron como auténtico, pero hubo otros jajamim, por ejemplo, el Eben Ezra. El Eben Ezra trae en Shemot, en Perek Bet, Pasuk 22, ahí se explica que ahí dice que Eldad Adaní era un farsante, ¿sí? No era ninguno que venía de la tribu de Dan, quiso convencer al pueblo judío, y al final Eldad Adaní, Eldad de la tribu de Dan, Adaní es de la tribu de Dan. También, por esas épocas, para hablar y terminar un poco con el tema de los Geonim, hubo un jajam muy grande que se llamaba Rab Amram Gaón. Rab Amram Gaón fue el creador del Sidur de la Tefilá. El Sidur que hoy en día tenemos, como él fue el ordenador, cómo ordenó dónde iba la Tefilá, porque en la Gemara, en el Talmud, no está toda la Tefilá, solamente hay partes de la Tefilá. Entonces él fue ordenando y poniendo, y hoy en día, por esos años vivía, como dijimos, ahí por los años 800, Rab Amram Gaón, que fue el que codificó y ordenó el primer Sidur oficial, para Ashkenazim y para Sefaradim. Rab Amram Gaón de Babel, sí, eran de los Geonim. Todo lo que tenemos hoy en día, el Sidur de la Tefilá, es por Rab Amram Gaón. Tanto Ashkenazim como Sefaradim cambian un poco, pero el Seder, el orden, más o menos está, o prácticamente está igual. Porque él respondió a los pedidos de las comunidades distantes que necesitaban un Sidur. Entonces le mandaban a pedir, que de ahí salía todas las preguntas y respuestas de los Geonim. Entonces él les manda y les compone un Sidur, hecho a mano, ¿sí? Y les manda a las comunidades, y incluyendo las alajot de los rezos.
Tenían, cada uno tenía sus pergaminos y más o menos iban siendo, él ordenó todo. Esto acá, a partir de ahí, de la autoridad y sale. Antes, cada uno decía, unos decían una cosa más, otros una cosa menos, otros nos decían, otros sí decían. Él fue el que ordenó y a partir de ese momento tenemos el Sidur de Tefilá para todas las comunidades. Aunque hay diferentes versiones. Está el Nusach Ashkenaz, los Ashkenazim, el Nusach Sefarad, está el Nusach Ari, que es el que usan los de Chabad, ¿sí? Pero no obstante, todos siguen el mismo formato y orden básico que estableció el Gaón Rab Amram. Pasamos a una época que eran, no sé si alguna vez escucharon, los reyes carolingios. Los reyes carolingios, habíamos hablado de los reyes visigodos que eran muy crueles, pero resulta que en Europa nacía una nueva camada de reyes que fueron muy benevolentes con el pueblo judío. Nada más vean siempre lo mismo, la misma temática. Es una época buena, es una época destructiva. Luego hacen Teshuvá a Israel y bueno, otra vez unos reyes buenos. Y luego, cuando está tan bueno y tanta bondad y tanto beneplácito y tanta bonanza, otra vez se empiezan a alejar. Entonces vienen otra vez otros reyes que empiezan a levantar el palo contra Israel. Y así fueron en todas las épocas exactamente. Estos reyes son reyes muy buenos. El primero de esta época de los reyes fue Pipino el Breve, así le decían, era muy chaparrito, así le decían Pipino el Breve. Era un emperador. Desde el año 751 hasta el año 768, ¿en dónde estaban? En Francia. Ellos incluso, Francia todavía era pagana. Ya habíamos dicho que Roma, Italia se convirtió. Después España, habíamos dicho que con los reyes visigodos, con Recaredo, se convierten en el año 632 al cristianismo. Francia todavía seguía pagana. Y con los reyes carolingios se convierten también al cristianismo. De a poquito se fueron convirtiendo todo lo que es Europa. Ellos toman la ciudad de Narbona en Francia, que estaba ocupada por los árabes, y a los Yehudim les conceden todos sus derechos. En el año 800, su hijo, se llamó el emperador Carlomagno, no confundirse con Alejandro Magno, este es otro emperador. Alejandro Magno sí, pero fue mucho tiempo antes, en la época de Grecia estamos hablando. Este Carlomagno era muy bueno. ¿Qué pasó? Él sabía que donde están los Yehudim hay aslajá, hay éxito, y más donde hay Torah. Pero en Francia no había Torah, todavía no había nacido Rashi, faltaban todavía 200 años. Entonces, ¿dónde estaba la Torah? En Babel. Él manda a pedir al califa de Babel que por favor le envíe un Talmid Jajam, que le envíe a Francia un sabio de la Torá para poder fortalecer la vida espiritual de los judíos europeos. Él le manda a pedir. Para cumplir su pedido, el califa envía al primer rab que llega, y de ahí salen todos después los Ashkenazim. El primer rab que llega a Francia, había Yudim, pero no un sabio, se llamaba Rab Mahir. Rab Mahir viene a Narbona, Francia, y ahí abre su primera yeshiva en Francia, el Rab Mahir. Así fue, vamos a ver quién era muy importante, fue el que instituyó la yeshivot, la Torá en Francia, y ahí empieza, gracias a Kadosh Baruj Hu y gracias a Carlomagno, que él manda a pedir. Carlomagno, él rompe toda la intransigencia política contra los judíos y les otorga otra vez todos los derechos que ellos no tenían, también les asegura protección, y los invita a salir de Babel a instalarse en Francia. Dice, él los invita, que acá les voy a dar todas las cosas, los voy a exentar de los impuestos, les voy a abrir las puertas de par en par para que puedan crecer acá y crecer en Torah. Asimismo, les insiste mucho que abran yeshivot, casas de estudio. No hay Torah, no pueden avanzar a Israel. Y también algunos dirigentes mandan, no solamente sino que traen a otros rabinos también. También les reintegra la posibilidad de volver a tener trabajadores cristianos, que hasta ese momento no se podían. Entonces, al tener trabajadores, uno puede otra vez crecer. Antes toda la vida era la vida del campo. Entonces, ¿cómo puede uno trabajar el campo sin tener ningún trabajador? La pura familia está muy difícil. En la misma línea sigue su hijo, que se llamó Ludovico Pío. Pío quiere decir el que es Rahman, el que es piadoso, por eso Pío. También él estuvo del año 814 al 840, y él, empujado por su esposa, que se llamaba la emperatriz Judith, era su esposa, y ella muy seguidora de los judíos, tenía preferencia por el pueblo judío, hizo que su esposo también proteja al pueblo judío. Incluso había un mercado muy importante que siempre era, de hace cientos de años, era un mercado el día sábado,
y él lo cambia para que los judíos puedan participar de ese mercado y lo pasa para otro día de semana. Es un mercado muy importante. Nada más para que vean todo lo que era el imperio carolingio, cómo fue tomando desde Francia prácticamente casi toda Europa, ¿sí? Estrasburgo, Reims, Lyon, todo, ¿sí? Casi mucha parte de Europa, ellos eran muy fuertes, fueron creciendo el imperio carolingio. Cuando después de él sigue su hijo, que se llamó, dijimos, bueno, él era Ludovico Pío, y luego está la emperatriz Judith de Bavaria, que era muy seguidora del pueblo judío. Sigue su hijo, que se llamó Carlos el Calvo, que también, todos esos son los reyes carolingios, que eran muy importantes porque dejaron crecer a los Yehudim en todo lo que es Francia, y estos eran reyes que levantaron la Torá en todo, y ahí se empieza a levantar toda la Torá en Alemania, en Francia. Claro. Bajo estos los Yehudim disfrutaron, bajo esto de reinado, los judíos disfrutaron de las épocas felices, de las épocas más felices de Europa, bajo estos reyes, como nunca lo habían tenido antes y tampoco después. ¿Sí? Estamos hablando desde el año 600 hasta el año 882, 800 más o menos. Eran una época así, que nunca habían tenido tanta época buena de los judíos. Y ahí, cuando hay época buena, pudieron empezar a surgir las yeshivot, ¿no? En diferentes lugares, pero era un imperio muy grande. Todo eso era, prácticamente casi toda Europa, menos España, ¿sí? Que estaba invadida por árabes. Ellos tenían, el imperio carolingio era todo lo que es Europa, menos Rusia, ¿eh? No, claro, y había muchos Yehudim en todos esos lugares. Mientras, como dijimos, en la Yeshiva de Sura, en Babel, era dirigida por el Rab, como dijimos antes, Rab Saadia Gaon, en el año 882. O sea, esto pasaba en Europa, pero en Babel, donde estaba la mayoría del pueblo judío, eran dirigidos por el famoso Rab Saadia Gaon. Él causó que esta secta carraíta perdiera mucho de su gran atractivo. Gracias a él, que también había desestimado todo lo del calendario que habíamos dicho, que se empezaban a ver otras fechas, y también él, gracias a él, hoy en día no creció tanto, o sea, hoy en día prácticamente es muy mínimo el carraísmo, porque él fue el que desestimó, y gracias a él que lo siguieron, escucharon a Rab Saadia Gaon con todo este conflicto. Entonces perdió mucho su atractivo esta nueva religión que se llamaba los carraítas. En una ocasión Rab Saadia Gaon se opuso a una decisión halágica, o sea, él desestimó una decisión y él discutió con el Resh Galuta. Acuérdense, el Gaón y el Resh Galuta. Y cuando entre los dos no pudieron llegar a un acuerdo, estalló ahí un gran conflicto. Rab Saadia Gaon excomulgó al Resh Galuta, y el Resh Galuta lo excomulgó a él. Entonces, como el Resh Galuta era el que tenía la autoridad ante el gobierno, Rab Saadia Gaon se tuvo que escapar. Se escapa y se va y se esconde 7 años. En esos 7 años hizo varios libros, y uno de los más famosos se llama Emuná Bedeot. El libro Emuná Bedeot, que es un libro que incluso está traducido al español también, es un libro muy importante. Ahí él lo hizo durante esos 7 años que estuvo escondido. Ahí escribió una cosa muy importante. ¿Pero por qué se pelearon? Por una alajá, porque cada uno tenía una opinión diferente de la ¿Cómo se alajá. llamaba el que se peleó? El Resh Galuta, no tengo el nombre, es un Resh Galuta contra Rab Saadia Gaon. Emuná Bedeot. Es un libro que se les recomiendo mucho, hay en español, creo que lo venden también en Jerusalén, en la librería Jerusalén. Es un libro que escribió Rab Saadia Gaon de Musar, y les voy a dar nada más un resumen de qué es lo que habla el libro, nada más para entender. Él ahí explica que a causa de que 3 millones de personas, una vez lo dije, fueron testigos de la entrega de la Torá por parte de Hashem en Har Sinai. O sea, todas esas 3 millones, o hay quien dice que fueron muchos más, 3 millones solamente de jóvenes, o sea, aparte de las mujeres, aparte, bueno, hay diferentes opiniones. Pero vamos a tomar la mínima, que son 3 millones. Ellos escucharon la Torá directamente de Akadosh Baruj Hu, y fueron transmitidas, eso mismo que ellos escucharon, lo transmitieron de generaciones en generaciones. Entonces existe la certeza de que Boreolam entregó la Torá al pueblo judío en el Har Sinai, porque 3 millones de personas escucharon directamente de la boca de Akadosh Baruj Hu, mientras que las otras grandes religiones solo se basan en el testimonio de una sola persona. ¿Sí? Una sola persona, tanto sea Mahoma,
o tanto sea Saúl de Tarso, San Pablo. Solamente se basa en el testimonio de una sola persona, que él dijo que a partir de ahora soñó que la Torá se cambia. Eso fue todo. Tanto Mahoma, que dijo que vino un malaj Gabriel, ángel Gabriel, y le dijo que la Torá se cambia, y tanto San Pablo, que era Saúl de Tarso, que era un Talmid Jajam, que después se reveló, que él dijo que la Torá a partir de hoy se cambia. ¿Por qué? Porque así soñó. Y se cambió toda la Torá. Mientras que Am Israel tenemos un testimonio de 3 millones de Yehudim, un legado desde Ar Sinai. Este es la base de este libro Emuná Bedeot. Bueno, se reconcilia este Resh Galuta con Rab Saadia Gaón, pero esto le afectó enormemente. Luego de 5 años fallece Rab Saadia Gaón. Con la desaparición de Rab Saadia Gaón se extingue el Gaonato de Sura y esta yeshiva cierra sus puertas después de 800 años. Una yeshiva, la yeshiva de Sura, las grandes yeshivot Sura y Pumbedita. La yeshiva de Sura, con la muerte de Rab Saadia Gaón, se termina, se cierra una época de los Gaonim, se cierra 800 años, una época de Babel, cierra sus puertas, pero la yeshiva de Pumbedita, que era la otra, siguió todavía durante muchos años más, unos años más, que estaba Rab Sheridá Gaón, que vivió 100 años y falleció en el año 1006. Luego, ya con esto terminamos, con él, este fue el último, Rab Hai Gaón fue el último de los Geonim en la época de Babel. Durante su vida, Rab Hai Gaón atrajo a miles de estudiantes, pero viajó a diferentes comunidades para enseñar, pero resulta que Pumbedita ya estaba llegando a su fin. Prácticamente iban desapareciendo todas estas Keilot, mientras se iba levantando en España las Yeshivot. O sea, mientras cae Babel, Akadosh Baruj Hu ya va preparando lo que sigue, y los Ajamín, muchos se fueron a España y empiezan a ver la época de los Rishonim. Termina la época de los Geonim, empieza la época de los Rishonim. Todo está preparado y todo va a consecuencia. Cuando se termina toda una época de Babel, antes ya estaba preparada la época en España. ¿Y cómo fue eso? Y con esto termino, deben 3 minutos y ya con esto termino. Resulta que empieza la época de los Rishonim. Resulta que cuando estaban ya a punto de cerrar las Yeshivot, no había dinero, no recibían, mandan a 4 grandes jajamim jóvenes a buscar dinero a todos los lugares para que poder proseguir. Esos 4 jajamim eran, esto lo cuenta Rab Ibn Dahud, fue en el siglo X, fue en el año 972, había fallecido el rabino de 942, entonces mandan a unos grandes talmidei jajamim a juntar dinero, pero los agarran en la mitad, saliendo del puerto de Bari, los detienen ahí y los llevan secuestrados. Antes se agarraban, se los secuestraban y los iban a vender como esclavos, era normal. Y sabiendo que eran judíos, estos valen mucho, entonces los mismos Yehudim van a rescatarlos, porque siempre había una misma de Pidión Shibuim. Iban a los puertos a ver quién estaba como esclavo, los rescataban. Y por lo mismo pedían mucho. Entre los pasajeros se encontraban 4 jóvenes, como dijimos, Rab Hushiel, que era el papá de Rab Hananel, el rabino Hananel escribe en la Gemara, al lado de la Gemara, Rab Shemaria, Rab Moshe Ben Hanoch, que él viajaba con su esposa y un hijo. El cuarto erudito, hay mahloket quién era, dicen que era Rabbi Naftali, Rabbi Natan Ababli. A cada uno, al darse cuenta de los rehenes, el valor que tenían estos piratas, no los dañaron. Entonces, los llevaron a diferentes comunidades a venderlos, para que los judíos los rescaten. Este general, Ibn Rumais, que él era un general que iba con el capitán de toda esta embarcación, lleva a Rab Shemaria y lo venden en Alejandría, lo ponen en Alejandría y lo rescatan los judíos. Cuando ven que era un jajam muy grande, lo ponen como líder de los judíos de Alejandría y él empieza a dictar toda esa Torá de Babel, la empieza a expandir a todo lo que es Alejandría y todo lo que es África. Luego llevan al segundo, Rab Hushiel, lo venden en la ciudad de Kairouan, en Túnez, y cuando lo rescatan, también lo llevan y se dan cuenta que era una eminencia, y no lo dejan ir, y lo pone para que sea el dirigente, y ahí empieza a esparcir toda la Torah. Miren cómo Akadosh Baruj Hu va preparando todo. Resulta que en el viaje de regreso llevan a Rabbi Hanoch, Moshe Hanoch, que también el único que iba casado con su esposa y su hijo. Pero en el medio de la embarcación, Ibn Rumais pone sus ojos en la esposa, en la joven esposa de Rabbi Hanoch. Y entonces la empieza a seguir, y la empieza a cada vez. Entonces ella se dio cuenta, y no había manera escapatoria, estaban en el barco.
Entonces ella se presenta ante su marido y le pregunta si los que mueren ahogados en el mar, si van a tener de alguna manera Tihiyat Metim. Entonces el marido no sabe a qué se refiere. Y le dice, claro, hay un pasuk que dice en el Teilim, Amar Hashem, mi basham ashib, ashib mi metzulot diam. Dice, mi metzulot diam, el pasuk en el Perek Samahet, capítulo 68, en el pasuk 23. Él sin saber a qué se refiere, le dice, sí. Dice, dijo Hashem, mi basham ashib, los voy a regresar de basham, ashib los voy a regresar, mi metzulot yam, desde las profundidades del mar. Inmediatamente cuando termina de pronunciar esto, se echa al mar y se mata antes de caer en las manos de Ibn Rumay. Vamos a ver si se puede o no, es otra cosa. Pero ella no quería no quería hacer temeá con este general. Entonces, él, todavía peor ahora, secuestrado, sin esposa, lo llevan ¿a dónde? A España. Y lo venden en el mercado en Córdoba, en el Zoco. Lo ponen a venta de esclavo. Los Yehudim van a ver, siempre, había un Yehudí muy importante que ya vamos a hablar después, se llamaba Hasdai Ibn Shaprut. ¿Sí? Estuvimos en Jaén, ahí hicieron una estatua en nombre de él, él vivía ahí en Jaén. Y él era muy adinerado, entonces manda a rescatar a Pidón Shebuim, y le dicen que hay un rabino, bueno, hay un yudí, lo rescata, no sabían ni quién era. Lo llevan a Córdoba y ahí estaba en la yeshiva con su hijo, pero como un pordiosero, lo venden como un esclavo. Imagínense que lo traen o sea, lo venden, no saben ni de dónde viene. Y este Moshe resulta que estaba un día como mendigo, ¿no? Pordiosero en el Bet Knesset, y había un rab que era el rab principal de la ciudad de Córdoba, Rabbi Natan, estaba dando una derashá y explicando una gemara muy difícil. Y en el momento como que se traba un poco y no sabe seguir. Este Rabbi Moshe, que estaba en un costadito sentado, se levanta y le dice, mira, esto es así. Se dan cuenta que este no era cualquiera. Inmediatamente se baja de la teba y le dice, tú eres el que vas a seguir. Wow. Y él sigue hablando en el Bet Knesset de Córdoba y se dieron cuenta que no era, sino que tenía toda la Torá de los Geonim de Babel. Entonces inmediatamente lo ponen como el Rosh de todo España, el rabino principal. No había un rabino como él, de la categoría, porque que perdió a la esposa, luego se casa, y él lo ponen como rabino principal de todas las yeshivot de España. Y entonces toda la Torá de Babel, ahora a punto de cerrarse, se expande, y se expande a África, y se expande a Egipto, y se expande a Canaán, y se expande a España, y ahí empieza toda la Torá de España. Y este Moshe Hanoch, vamos a ver más adelante, que era el maestro también del maestro del papá del Rambam. Vamos a ver, y así empieza toda la Torá. Rabbi Moshe Hanoch. Él expande toda la Torá, y él es el Dayan principal, que lo rescata Hasdai Ibn Shaprut. ¿Por qué Hasdai Ibn Shaprut? Él lo rescató porque él trabajaba con Abderramán. Acuérdense que en el año 711 España pasa a ser musulmana. El que dominaba España se llamaba Abderramán III. Hay una mezquita en Córdoba impresionante, él la había hecho. ¿Y quién era su secretario personal? Hasdai Ibn Shaprut. Entonces él mismo fue y rescata a Rabbi Moshe Hanoch y lo ponen como el rabino principal de toda España. Y ahí empieza toda la Torá en España. Acá vemos, toda la Torá empieza en España, y es la Torá que los sefaradim, la que heredamos nosotros. Mientras en Alemania y en Francia, con Rab Mahir, empieza la Torá, y ahí salen Ashkenazim y sefaradim. Vamos a ver que todo venía de Babel, pero se empiezan a Koshorjuba preparando todo el camino de todo lo que va pasando en la historia de Israel. Amén, amén.